sea Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Tome su asiento, hermano amado, y como le dije recién, no, por favor no cierre su Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, antes que para empezar esta predicación, amado hermano, quisiera mencionar que le he titulado Jesús y el amor para con nosotros. Bendito sea Dios para siempre. No sé si recuerda que un tiempo atrás le dije que iba a estar hablando acerca de la cruz de Cristo. Bueno, aquí usted no va a encontrar ninguna cruz específicamente en el libro de Oseas. Bendito sea Dios para siempre. Y para mí, lo personal, bendito sea el nombre del Señor, siempre es una bendición predicar acerca de la cruz de Cristo. O sea, todo lo que abarca la cruz de Cristo, rodear respecto de lo que es la cruz de Cristo, las demandas que nosotros tenemos en la cruz, las victorias que nosotros tenemos en la cruz, los beneficios que obtenemos en la cruz, pero también tenemos demandas. Bendito sea el nombre del Señor, de parte del Señor por medio de esa cruz. Nos manda a morir el Señor también. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vive. Pero he querido para hablar del amor de Cristo, he querido tomarme del libro de Oseas. Y por favor quiero que ponga mucha atención, porque si nos distraemos puede ser que a lo mejor malinterprete la palabra. Por favor, se lo pido con todo respeto. Bendito sea Dios para siempre. Y para empezar, amado hermano, el contexto del libro de Oseas, ¿ya? Se menciona como un profeta. Si usted lee los libros de cualquier profeta, también empieza así similar. Vino palabra de Jehová a, no sé, a Jeremías, hijo de tanto, y así en los días de tanto, para que nos vayamos poniendo en el contexto histórico de ello. Y en el contexto histórico de Oseas, bendito sea Dios, la Biblia dice que estaba en los tiempos de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, y cuando Jeroboam era rey en Israel. ¿Ya? Recuerde usted que el reino de Israel en general se dividió. Después de Salomón, la Biblia dice que su hijo Roboam hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y además de eso, justo se divide el reino, y el otro reino es dado a Jeroboam. Bendito sea el nombre del Señor. Y la verdad que es bien complicado, porque hay veces que justamente los nombres son súper parecidos. ¿Ya? Pero ahí se dividió el reino de Israel. 10 tribus quedaron en el norte, los cuales se llamaban la nación de Israel. Y 2 tribus quedaron en el sur, los cuales se llamaran Judá y Benjamín. Y esta nación del sur se llamó Judá. Si mal no me equivoco, fueron 16 los reyes tanto de Israel como de Judá. Bendito sea Dios. La mitad de los de Judá hicieron lo bueno, y los de Israel ninguno hizo lo bueno. Todos se apartaron. ¿Ya? Entonces, más o menos en el año 750 aproximadamente, Oseas empieza a predicar la palabra del Señor hasta a por lo menos en el año 722, que fue el cautiverio de la nación de Israel en la parte norte, donde él mayoritariamente predicó. Bendito sea Dios. Entonces, eso era el contexto histórico, para que más o menos podamos entender que a la nación que le tocó predicar era una nación muy rebelde. Era una nación donde ningún rey hizo lo bueno. Y si el rey no estaba haciendo lo bueno, toda la demás gente, bendito sea Dios, hacía lo malo. Y esto quiero decir que el rey decía, hoy día vamos a hacer una fiesta a Baal. Y toda la gente tenía que hacer fiesta a Baal. Bendito sea Dios. Se apartaron de Dios. Amén. Y así comienza la historia del libro de Oseas. Y también comienza la historia de Dios, porque lo que quiero que se pueda entender es que mientras se lee el libro de Oseas, también está la historia de Dios en esto. Bendito sea Dios. Por medio de la historia de Oseas, Dios revela su propia historia. ¿Se entiende, cierto? O sea, lo que Dios hace, valga la redundancia, o sea, lo que Dios hace con Oseas, bendito sea Dios para siempre, es mostrar su propia historia con nosotros también. Si usted va conmigo, lea el verso 2, dice así: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Ya? O sea, disculpe, valga la redundancia, Oseas. Bendito sea Dios. Dios le dice al profeta Oseas que por favor fuera y se tomara una mujer fornicaria. Y esto se puede decir una mujer prostituta, ¿ya? Se puede traducir.
para que lo entendamos. Por eso dije que sí, por favor no descuidemos, porque si no vamos a entender todo mal. Bendito sea Dios. O sea, Dios le dice a Oseas, tómate una mujer prostituta, una mujer ramera. ¿Ya? Ahora, la historia que Oseas nos está contando, la está contando desde cuando ya pasó. O sea, quiero que entendamos que Oseas la está contando cuando ya pasó. Por ende, nos está diciendo Dios que en ese momento ella no era una prostituta. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, no sé, pues pongámosle, yo cuando era chico me conocía con el pastor, no quiere decir que el pastor cuando ya era chico era pastor. No sé si me explico. Uno lo dice de esa manera, la gente entiende inmediatamente que en ese momento él no era pastor. O puedo yo decir, no sé, yo me conozco, con mi esposa me conozco desde que tenía 3 años y no quiere decir que ahí éramos esposos, ¿me entiendes? Esto justamente es lo que Oseas está relatando en este libro. Y Dios le dice, tómate una mujer prostituta y haz hijos de fornicación. En ese tiempo ella no era eso, bendito sea Dios, ni tenía hijos con ella todavía. Él se casa con ella para poder engendrar hijos con ella y también que la historia de Dios se narre. Ya este profeta tuvo que haberla pasado terrible, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en griego esto se le llama como el querigma, o sea, una ilustración viva por medio de una persona. Bendito sea Dios. Eso es lo que Dios quiso hacer, una ilustración misma de la palabra que Él nos quiere entregar para nosotros con la ilustración de la vida de Oseas. Por eso cuando usted lo lea, usted se va a dar cuenta que es muy difícil entender cuándo está hablando Dios, cuándo Él está narrando su historia, porque son las dos historias entretejidas. Y ahora yo sé que a lo mejor los que estamos aquí diríamos, pero ¿cómo a Dios se le ocurre hacer eso? ¿Sí o no? A primera instancia uno diría la cuestión loca. Y yo no sé si nos sorprende, pero si nos sorprende lo que Dios le dijo a Oseas, es porque a lo mejor no hemos entendido realmente el Evangelio tampoco nosotros. Porque en esta historia nosotros somos la esposa de Oseas. Y Oseas viene siendo Dios. Imagínense cómo la Biblia nos está diciendo lo que nosotros realmente representamos. Le pregunto, ¿le ofende? ¿Le ofende lo que la Biblia nos está diciendo, lo que somos realmente? Porque si nos ofende, quizás no somos hijos de Dios ni hemos entendido realmente el Evangelio. Porque si esto nos parece chocante, más chocante es que la Biblia dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerde, Jesús, lo que más ama a Jesús es al Padre, y Él se goza en la comunión con Él. Y Él vino a la tierra a salvar a aquellos que odian al Padre. Bendito sea Dios. Cristo vive para siempre. Lea conmigo el verso 2, o sea el verso 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. ¿Ya? Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Ya, y la palabra Jezreel es muy ambigua porque significa en el hebreo, significa tanto plantar como arrancar. Por ende es ambigua, es algo que se hace tanto para plantar como arrancar. Y usted se da cuenta que las dos cosas son totalmente distintas. Pero el propio nombre de Jezreel es ambiguo. Y le dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por la causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Versículo 6 dice, concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le puso por nombre Lo-Ruhamá, lo cual significa no compadecida. Imagínense una hija que se llame no compadecida. Aleluya. Cristo vive. Que Dios nos bendiga. Pero yo no sé si usted notó una palabrita tan pequeña ahí en lo que hemos leído. La Biblia dice que el primer hijo le dio a luz un hijo. Después dice que dio a luz un hijo. Puede ser que este no era de Oseas. Gloria a Dios. Lo más terrible es que Oseas sabía
lo que le iba a acontecer, porque Dios le dijo, ve y toma una mujer que a la postre va a ser prostituta, que se va a prostituir con muchas personas. Ve, ámala, ámala. Dios. Versículo 9 solamente. Gloria a Dios. Con esto Dios también le estaba diciendo, o sea, no es hijo tuyo. Bendito sea Dios. ¿Va entendiendo, cierto? Por favor, preste mucha atención. Bendito sea Dios para siempre. Entonces Dios le estaba diciendo, o sea, no es tampoco hijo de tuyo. Bendito sea Dios para siempre. Y si nos parece chocante una y otra vez, nosotros vemos en el versículo capítulo 2, verso 5, lea conmigo, por favor, dice, porque su madre se prostituyó, hablando de Gomer, ¿ya? La que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. O sea, ella dijo, no estoy ni ahí con Oseas, me voy a ir tras mis amantes. Note que en plural, mis amantes, los cuales me dan mi pan, mi lino, mi vestido, me dan todas las cosas. Voy a ir tras mis amantes. Y dejó solo a Oseas. Imagínese también que él vivía en un pueblo. Y usted sabe que los que viven en un pueblo chico, como dicen por ahí. Sí, si esa es la verdad. Todo se sabe. Imagínese el hazme reír que era Oseas, por hermano. Y si nosotros pudiéramos decir, ¿cómo ella le paga así a él? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y acaso no hacemos nosotros lo mismo con Dios? ¿Acaso nosotros no hacemos lo mismo con Dios queriendo que las cosas materiales o las cosas creadas nos satisfajan más que el Dios creador? Jamás, nunca las cosas creadas nos podrán satisfacer más que el creador mismo. Es como un hombre que tiene un amante y le ponga la foto en la pieza con su esposa y la foto de su amante ahí, frente de la cama. Porque la Biblia dice, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios está diciendo, cuando tú levantas y empiezas a adorar otra cosa que no sea yo, tú lo estás levantando un altar enfrente de mi cara. Y realmente eso es lo que hacemos con Dios. Delante de Dios levantamos un altar a Baal. Levantamos un altar a los dioses. Ahora usted me dirá, hermano, yo no tengo ninguna estatua de María, no tengo ninguna estatua de nada, pero cualquier cosa que amemos más que Dios se convierte en un ídolo. ¿Cuántos dicen amén? Porque cualquier cosa que nos interese más que Dios, estamos diciendo que Dios no nos satisface realmente y necesitamos otra cosa que no sea Dios que pueda satisfacernos. Yo no sé si usted está aquí en esta hora. Bendito sea Dios. ¿Se entiende, cierto? Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lea conmigo el verso 7 del capítulo 2. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará, punto. Recuerde, hermano, yo no sé, pero muchas veces me ha pasado. Yo no sé si usted ha querido en algún momento dejar el evangelio, hermano. Yo no sé, bendito sea Dios, pero en muchas ocasiones yo he querido abandonar el barco. Y no porque sea Dios malo, porque, como dice un profeta por ahí, ¿acaso has visto algo malo en mí para abandonarme? Sino porque me miré a mí mismo y me vi impotente, me vi incapaz. Y
quise irme lejos de Él porque, como lo dijo Pedro, y yo me incluyo en esas palabras que Pedro, cuando Jesucristo mismo hace un milagro de la pesca, Pedro se le acerca y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Yo no sé si usted en un momento se ha sentido así, diciéndole: Señor, por favor, aléjate, soy pecador, no me tomes en cuenta. Es que el amor de Dios va más allá. Siga conmigo en el mismo verso 7, por favor. Entonces dirá, está hablando Dios, que así dirá Gomer, y así dirá Israel, y así diremos nosotros. Cuando queremos creer, bendito sea Dios, que los amantes o nuestros ídolos que levantamos en nuestro corazón nos podrán satisfacer antes que Él. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Pero el verso 8, mire lo que dice. Y ella no reconoció, todavía no lo reconocía, pero dice: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Nabal. Mire, pongámosle un ejemplo. Recién dijimos que ella dijo: me iré tras mis amantes, bendito sea Dios, que me dan mi pan, que me dan mi lino, que me dan esto otro. ¿Ya? Y aquí Dios le dice: pero no has reconocido que soy yo quien te está dando eso. O sea, y un comentarista del libro de Oseas sugiere que Oseas se iba a juntar con el amante de su esposa y le decía: tú eres el amante de turno de mi esposa, y yo le traje platita, le traje ropita, porque sé que ella tiene necesidad y yo soy fiel al voto matrimonial que yo hice con ella. Por ende, toma, te entrego mis cosas para que se las pase a ella, por favor. Y el amante iba y le decía: mira lo que te traje. Y ella iba y corría delante de él y le abrazaba y le besaba y le decía: gracias, gracias. Gloria a Dios. Yo sé que nosotros, por ejemplo, pongámosle un ejemplo, yo sé que nosotros no le decimos: gracias sueldo porque por ti puedo comer. Yo sé que nosotros no decimos eso. Pero ¿no es cierto que muchas veces creemos que son nuestras fuerzas las que hacen que nosotros tengamos ese dinero? Y en todas las cosas, es Dios que nos da la capacidad para trabajar, es Dios que nos da la oportunidad, la salud, es Dios que nos dio las habilidades, es Dios que nos bendijo. Mire, imagínense, Dios muchas veces nos dota para predicar su palabra y que empezamos a vanagloriarnos, a querer ser algo. Y empezamos a vanagloriar el talento y la gracia que Dios pudo depositar en nosotros. Y dejamos de lado a Dios. Y decimos: oh, que yo soy capo, oh, que soy experto, oh, que hago las cosas bien. Y levantamos altares de nosotros mismos a veces delante de la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que Dios hace con los ídolos? El Señor los derriba. Así que si nosotros mismos no estamos levantando ídolos de nosotros mismos, en cualquier momento eso cae. Y yo no sé, pero a mí me ha pasado. Cada vez que he creído ser algo, no siento nada. Cada vez que he creído ser fuerte, es donde yo he tropezado. Cada vez donde yo he creído y me he admirado de gente, es donde yo he caído. Es donde yo he fallado, es donde yo he tropezado, es donde yo he deslizado. Porque antes de la caída está la altivez. Pero tampoco es que uno anda diciendo: yo soy el mejor. Simplemente es un sentimiento que viene de un momento y es muy sutil. Bendito sea Dios. ¿O no es acaso que muchas veces le robamos la gloria a Dios? Creyendo que nuestra seguridad de salvación está en nuestras propias manos. ¿Sabe qué? Yo no sé si usted ha visto el canal de YouTube que se está haciendo. Y está la prédica de nuestro hermanito Rodrigo. Y la verdad que el otro día la escuché y la apagué. No. No. Y hermano, y me bendijo tanto, pero tanto, hermano. De verdad, hermano. Y dijo una frase que me gustó y la voy a repetir. Él dijo:
cualquier persona que es pecador, o sea, en este caso él puso la comparación con el ladrón de la cruz. Dijo, el ladrón de la cruz será salvo, y de la misma manera que el apóstol Pablo, que hizo muchas cosas, solamente por la sangre preciosa de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Cristo vive. Cristo vive para siempre, hermano. Que Dios nos bendiga, iglesia amada. A su nombre sea la gloria. Lea conmigo, por favor, el verso 12 y 13. Y haré telar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y las castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaban de sus arcillos y de sus joyeles, y se iban tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Y ahora vuelvo y repito, en ese tiempo no era que no tenían a Dios ahí, sino que iban al culto de Dios, y en el culto de Dios salían y se iban a los lugares altos, y en los lugares altos, los lugares frondosos, hacían altares a Baales. Salían de Dios, del culto de Dios, con la bendición de Dios, para irse a Baal. Gloria a Dios para siempre. Cristo vive para siempre. Tan mal le fue a Gomer, bendito sea el nombre del Señor, a la esposa de Oseas, que después de eso, de irse tras sus amantes, fue vendida como esclava. Lea conmigo el capítulo 3. Es cortito. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Y ahora, no está diciéndole Dios, porque yo he escuchado gente diciendo que se puede ir a amar a una mujer que ya está casada. ¿Ya? Lo que está diciendo que él vaya y nuevamente ame a Gomer, porque ahora ella es propiedad de otro hombre, no porque esté casada, sino que ahora es como un objeto sexual. A eso llegó a convertirse Gomer. Por eso ella después iba a decir eso. Mejor me iba con mi marido, después iba a decir. Por eso yo creo, muchas veces decimos que hay dichos populares que obviamente no están explícitamente en la Biblia, pero sí lo están. Por medio de imágenes, por medio de ilustraciones, por medio de otras formas de decirlo, pero sí están. Porque realmente nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Bendito sea el nombre del Señor. Ya, sigamos en el verso 5, ¿ya? Amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a sus dioses ajenos y aman las tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días están los hijos de Israel sin rey y sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Entonces, en la subasta de Gomer, Oseas estaba ahí para poder nuevamente comprarla para él. Bendito sea Dios. Yo no diría, ¿cómo ella dejó un marido como él? Pero vuelvo y repito, siempre los textos bíblicos no son para que nos admiremos. Por ejemplo, de la caída de Pedro, de la negación de Pedro, no es para que nos admiremos. Es para que podamos reflejarnos, porque así dice, o no dice Santiago, dice que este es nuestro espejo. Entonces, ahí tenemos que mirarnos, porque somos inmediatamente dados así, pero ¿cómo ella lo hizo así? Inmediatamente somos así, ¿sí o no? Si esa es la verdad, hermano. Siempre creemos que los defectos de los demás son peores que los nuestros. Bendito sea Dios. Y nuevamente ella fue comprada, fue redimida. Y eso fue lo que hizo Cristo con nosotros en la cruz del Calvario.
porque nosotros éramos pertenencia de Él, pero voluntariamente nos hicimos hijos de desobediencia, voluntariamente, y no solamente antes de venir a Cristo, hermano, o aquí los que estamos aquí. ¿Sí o no que cuando hemos llegado a Cristo también hemos fallado, también le hemos dado la espalda a Dios muchas ocasiones? Bendito sea Dios para siempre. Porque realmente, cuando nosotros hemos llegado a Cristo, lo primero que nos cambia, bendito sea el nombre del Señor, aparte que somos limpiados, perdonados, ¿cuántos dicen amén? Cambiamos de dueño. Y aparte de eso, bendito sea Dios, no es que pequemos menos, sino que nos arrepentimos más. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora con el tiempo Dios va obviamente desarrollando. Porque me gusta lo que dice la palabra del Señor, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Yo no sé, hermano, pero yo muchas ocasiones, hermano, de verdad, he querido ya tener un cuerpo glorificado para ya no tener inclinaciones hacia el mal. Ya no responder, ya no reaccionar mal. ¿Cuántos dicen amén? Yo me he sentido así, tan impotente. De hecho, no sé cómo Dios ha sido tan misericordioso. De verdad. Cómo Él ha sido tan misericordioso conmigo. Bendito sea Dios para siempre. No lo entiendo. Bendito sea Dios. Cristo vive. Aleluya. Cristo vive para siempre. Capítulo 4, versículo 10 dice: comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Es que está diciendo realmente todo es en vano, lejos de mí. Ahora nosotros sabemos y también sabemos que Jesús dijo: apartado de mí nada podéis hacer. Pero a veces nos vemos caminando aún en el Evangelio con nuestras propias fuerzas sin depender realmente de Él. Dependemos netamente muchas veces de las habilidades que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dependemos netamente de las cosas que creemos. De hecho, hay veces que no hemos muerto a esa pillería que traíamos en el mundo. Que se nos hace fácil mentirle a una persona con tal de quedar bien. Pero ya, como dicen por ahí, la astucia ya no sirve. Porque la astucia que traían en el mundo ya con Cristo no va. Parece que no se entendió. La astucia que traíamos en el mundo con Cristo no va. Porque claro, vamos a engañarnos a nosotros mismos, sí. Hay veces que nos engañamos entre nosotros y hay veces que nos engañamos a nosotros mismos. La Biblia en reiteradas ocasiones dice: no os engañéis a vosotros mismos, no erréis. Por algo la Biblia dice: no erréis. Dios no puede ser burlado, no os engañéis a vosotros mismos. O sea, está diciendo que hay veces que nos mentimos a nosotros mismos, nuestra mente, creyendo que los demás solamente están mal, creyendo que nosotros no necesitamos arrepentimiento, creyendo que nosotros somos mejores que el resto. La sangre de Cristo tiene poder. Por favor, lea conmigo el capítulo 5, versículo 15. Hasta el capítulo 2, capítulo 6, versículo 2. Dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Bendito sea Dios. O sea, justamente todo aquel que quiera alejarse de Cristo, amado hermano, se lo digo de verdad, pero realmente es Dios en su amor y en su misericordia quien nos busca constantemente.
aunque querramos alejarnos de Él, tú ya eres su hijo, usted ya es su hija, usted ya es propiedad de Cristo. ¿O acaso cuando Cristo nos tomó por mujer, por esposa, obviamente todavía no nos casamos, pero en Israel cuando un hombre escoge una mujer para ya ser su novia, no es una cuestión ambigua? No es así como, bueno, por si acaso, voy a hacerte mi novia. Bendito sea Dios para siempre. No es como de alguna u otra manera, bueno, voy a intentarlo contigo y si no me resulta contigo voy a intentar con otra persona. No es así. Cuando Él se compromete a tomarla por esposa, ya se le llama la desposada. Y pronto viene su matrimonio. Bendito sea Dios para siempre. Por eso a nosotros nos llaman la esposa del Cordero ya, aunque todavía no estemos casados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ya se firma un contrato en Israel. Cuando empiezan a ser novios ya se firma un contrato ya. ¿Cuántos dicen amén? No se asuste. Gloria a Dios. Cristo vive. Él está aquí. Santo el nombre del Señor. Lea conmigo el capítulo 2 ahora. Volvamos al capítulo 2, mi amado hermano. Versículo 14. Dice, pero he aquí que yo la atraeré. Y esto es lo que Dios hace. He aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Y es que solamente en momentos de sequía, y solamente en momentos de desiertos donde realmente podemos escuchar la voz de Dios. Por eso hay veces que nosotros decimos, ya voy a salir del desierto. Pero te pregunto, si no quieres estar en el desierto, ¿dónde más quieres estar? Porque el único escenario que te queda es el mundo. Bendito sea Dios para siempre. Porque antes de llegar a la tierra prometida, lo único que hay es desierto. Y si el otro escenario que hay es Egipto, volver allá. Cristo vive para siempre. Que Dios nos bendiga, iglesia amada. Pero es Dios mismo quien se encarga muchas veces de empezar a quitar los altares caídos. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, arrancar los altares que hemos construido hacia los ídolos. Y los derriba el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿O acaso muchas veces no creemos, bendito sea el nombre del Señor? Vuelvo y repito el ejemplo, que cuando nos creemos ser algo, capaces de algo, inmediatamente el Señor destruye ese ídolo que estábamos levantando de nosotros mismos para darnos cuenta que solo Él se merece la gloria. Cuando creemos que es el dinero que nos alimenta, cuando creemos que son esas cosas, el Señor se encarga de derribar ese ídolo y nos hace pasar por escasez. Bendito sea Dios para siempre, porque Dios se encarga de derribar los ídolos. Bendito sea Dios. Cristo vive para siempre. Y le daré sus días, sus viñas desde allí, y el valle de Acor por las puertas de esperanza, y allí cantarán como en los tiempos de su juventud, como en el día de la subida de la tierra de Egipto. O sea, Dios aquí le está diciendo, recuerden cuando yo lo hice subir de Egipto. Y en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Baali. Y ahora también esto es una ambigüedad en cuanto a esto. Porque la palabra Baal también significa Señor. También significa amo. Bendito sea Dios para siempre. Pero él le está diciendo que le iban a decir Ichi, que también se puede traducir como esposo o algo más íntimo. No solamente es mi dueño. ¿Cuántos dicen amén? Cristo vive para siempre. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí. Y aquí vuelve a lo que era ambiguo. En un momento, claro, era Jezreel, que significaba también arrancar. Y Dios lo arrancó como su pueblo.
Pero ahora el Señor la vuelve y le llama Jezreel, pero la llamará porque los va a plantar nuevamente. Y tendré misericordia ¿de quién? De Lo Ruhamá, que significaba no compadecida. Me compadeceré de la no compadecida. Por eso me gusta lo que Pedro dice. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, que antes no habíamos alcanzado misericordia y ahora hemos alcanzado misericordia. Él tiene en mente esto. Y dice, y él dirá, dice, y diré a Lo Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Recuerde que Lo Ammi significaba, no eres pueblo mío, o no pueblo mío. Pero al que no era mi pueblo, yo lo voy a llamar pueblo mío. Bendito sea Dios para siempre. Vaya conmigo al capítulo 11. Ya estamos terminando, ya no se asuste. Capítulo 4, verso 1, o sea, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Cuando Israel era muchacho, y mire lo que Dios siempre hace. El Señor cuando habla al corazón siempre hace que recordemos nuestros inicios. Porque la palabra arrepentimiento también significa justamente lo mismo, volver a empezar. También significa darse una vuelta. Si vamos caminando hacia el sur en desobediencia, volvámonos hacia el norte. Vuelve a empezar. Vuelve a empezar. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor nos hace volver a empezar. Constantemente, constantemente. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso ensañaba a andar el mismo Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo lo cuidaba. Yo no sé si eso se entiende, pero hay veces que la gente incluso en el mundo y nosotros mismos nos hemos dado así. O cada vez que nos hemos alejado de Dios decimos, pero oye, la suerte que tengo. Que no era la suerte, era Dios cuidándonos. Yo no sé, yo cuando le corto el pelo a personas de repente me dicen, no sé, el otro día estuve en una balacera y bendito sea Dios y salí ileso. Hoy la suertecita que tengo es que no es la suerte, es la misericordia de Dios demostrándose para que nos arrepintamos, hermano. ¿Sí o no? Sí es verdad, hermano. Gloria a Dios por eso. Cristo vive. Pero era Él que nos cuidaba. Gloria a Dios. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Bendito sea Dios para siempre. Al final de cuentas podemos ver nuestra vida reflejada en Gomer. Y la vida de Dios. Porque lo que Oseas hizo es un pálido reflejo de lo que hace Dios con nosotros realmente. Bendito sea Dios para siempre. A su nombre sea la gloria. Vaya conmigo al capítulo 13, mi amado hermano, para estar terminando. Capítulo 13, verso 14. A mí me encanta este texto bíblico. Capítulo 13, verso 14. Dice, de la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión se esconderá o es escondida de mi vista. El Señor mismo nos rescató del mismo diablo. Nos rescató del mismo infierno, hermano. Porque todos los que estamos aquí éramos candidatos, fijos candidatos para el infierno.
para la condenación eterna, para estar lejos de Dios por toda una eternidad. Y de las manos del Seol nos rescató el Señor. De la mano del infierno, de la mano del diablo nos rescató Dios. Y nos miró como su amado, su amada. Nos miró con aprecio. Por eso hay dos caras también de la cruz, porque a pesar de que la cruz nos manda a morir, porque no podemos luchar con nuestras fuerzas, pero la misma cruz nos muestra el valor que tenemos. ¿Cómo Dios nos ama tanto? No lo sé. Como un Dios tremendamente santo, que no podía acercarse al hombre, se negó a su animadversión hacia nosotros, hacia el pecado por su santidad, y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y nos redimió, nos compró. Bendito sea Dios. Capítulo 14 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Mire, si nosotros pusiéramos en balanza cuál es nuestro mayor problema, bendito sea Dios para siempre. Hay veces que, por ejemplo, nosotros vemos en el libro de los evangelios, cuando la gente se agolpaba que Jesús la sanara, pero él le decía algo muy importante. Cuando una persona era sanada, él le decía: ve en paz, o simplemente ve, tus pecados te son perdonados. O la Biblia dice, se encarga de decir: y fue salvo, fue salva desde aquella hora. Porque jamás nunca van a ser. Uno podría nombrar, mire, los problemas que tengo es esto, otro. Pero el más grande realmente es el pecado. Pero gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que el más grande de todos nuestros problemas ya fue solucionado hace cualquier rato ya. Bendito sea Dios para siempre. Fue solucionado. Bendito sea Dios. Cristo vive para siempre. Ya su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decid: quita toda mi iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. O sea, Dios le está diciendo: mira, cuando vuelvas a mí, esto me tenéis que decir. Dios mismo nos dice. Gloria a Dios. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanza misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. El otro día, cuando me tocó predicar, no estaban, habían pocos hermanitos. Y dije algo que quiero repetir. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. Capítulo 2, versículo 1 de 1 de Juan también dice: hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Y si hubiereis pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Nosotros encontramos en estos dos textos bíblicos, en 1 de Juan 1:9, 1 de Juan 2:1, la palabra justicia para perdonar nuestros pecados. Y creo yo que si usted y yo hubiéramos escrito eso, hubiéramos dicho: Dios es fiel y misericordioso, o fiel y perdonador, algo por el estilo. Pero cuando Él nos dice que nos perdonará todos nuestros pecados si los confesamos delante de Él, gloria a Dios para siempre, nos dice que Él será fiel y justo. Nosotros no podríamos de alguna u otra manera conciliar estos dos términos, porque si Él fuera justo realmente tendría que condenarnos. Pero cuando Él nos perdona, Él sigue siendo justo. ¿Sabe por qué? Porque ya su justicia fue satisfecha en Jesús de Nazaret.
Él lo único que está esperando, un corazón realmente arrepentido, un corazón realmente sincero, que quiera dejar el pecado, que quiera dejar y abandonarlo y decirle: Señor, aquí estoy. Bendito sea su nombre. Y ahora vuelvo y repito, no son nuestras fuerzas. Yo dije recién, al empezar este mensaje, dije que muchas veces quise arrancar de Él por ver mi propia causa, por ver mi propia incapacidad para servirle. Porque no le servimos como debiéramos. O mejor dicho, lo voy a decirlo solamente de mi parte, no he servido a Dios como Él se lo merece, ni como a mí me gustaría servirlo. Bendito sea su nombre. Cristo vive para siempre. Pero cuando, aunque no quiera creerlo, cuando estaba pensando eso, era porque todavía tenías un ídolo. Y ese de ídolo se llamaba Jordan. Porque estaba esperando en mis propias fuerzas, en mi yo, poder servir a Dios. Poder llenar yo mismo, yo, las expectativas que Dios tiene. Y si yo pudiera llenar las expectativas y llegar a la estatura de Él, no necesitaría la sangre de Cristo. No necesitaría su sacrificio. Bendito sea su nombre. Que muchas veces nos quedamos ahí, claro, cuando el pecado nos ataca, cuando el pecado nos golpea y nos golpea fuerte. Claro está que tenemos que sentir dolor por eso. Porque el pecado no es cualquier cosa delante de la presencia de Dios. Pero en el momento en que confesamos sinceramente nuestros pecados delante de la presencia de Dios, Él nos perdona inmediatamente. A nosotros nos cuesta conciliar eso realmente. Porque como dice la Biblia, porque vuestros caminos no son mis caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Y ante a ese versículo, porque siempre nosotros lo citamos ese versículo para decir de la providencia de Dios, que muchas veces Dios tiene destinado cosas que nosotros no entendemos. Pero ante a eso la palabra del Señor dice que debemos buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que Él está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será misericordioso, el cual será amplio en perdonar. Porque mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. Es que porque el perdón de Dios no lo entendemos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, claro que tenemos que dolernos por no ser cristianos como deberíamos. Claro está, eso sí. Claro está que debemos arrepentirnos de nuestro estado, nuestra condición espiritual. Pero no podemos quedarnos ahí en el suelo diciéndonos: es que me gustaría hacer esto, otro. Es que a lo mejor no he sido el padre o la madre o el esposo o la esposa o el hijo, bendito sea Dios para siempre, que los demás esperaban de mí, ni aún lo que Dios esperaba de mí. Bendito sea Dios. Me gustaría poder expresarlo de las mejores palabras. Bendito sea Dios. Le invito a ponerse en pie, amado hermano. Bendito sea Dios para siempre. En un momento, un hombre se había apartado de Dios. 14 años lejos de Dios. Había servido a Dios. Y un día llega donde el pastor, un hombre de Dios, y le dice: pastor, no tengo esperanza de llegar al cielo, porque me aparté de Él. Y él le dijo: aunque tú no lo creas, Dios siempre estuvo buscándote. Dios siempre estuvo amándote. Y les dijo: pero es que pastor, ciertamente me encuentro desesperado, porque no tengo esperanza de llegar al cielo.
Y el pastor le pregunta y le dice: si hoy te tocara enfrentar a Dios cara a cara, ¿cuál sería la única respuesta que tú le dirías? O tu única esperanza de poder decirle algo a Él. Y él le dijo: pastor, lo único que yo entonces le diría a Dios, que me aferro fuertemente al sacrificio de Jesús y a su sangre. Y le dijo: te tengo una buena noticia, porque yo la única esperanza que tengo es esa misma. Y tú eres tan salvo como yo lo soy ahora. Porque el único camino al cielo es Cristo Jesús y su sacrificio. Ahora tampoco estoy hablando de vivir una vida desenfrenada y no importa. Yo estoy hablando de una persona que sinceramente quiere servir a Dios y en el camino tropieza. Bendito sea Dios. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias le damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, santo, santo. Señor, es que tu gracia, Dios mío, fue mucho más allá. Como dice el apóstol Pablo, las inescrutables riquezas de su gracia. Perdona todos nuestros pecados, nuestras faltas. Nuestra hermana Yaque decía, Señor, que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, tú oirías desde los cielos, perdonarías nuestros pecados y sanarías nuestra tierra. Señor, aquí estamos, Dios mío, yo me arrepiento de mis pecados, de mis faltas, Señor. Y solo confío en la sangre preciosa de Jesús. Solo confío, Dios mío, Señor, en su sacrificio. Quebranta mi corazón. Quebrántanos en esta hora, Señor, para llorar delante de ti. Perdona mi indiferencia. Perdona mi poco amor hacia ti. Perdona mis pecados, Señor. Pero no quiero estar botado en el suelo, Dios mío, lamentándome. Simplemente gozar de tu perdón, que no lo entiendo, que no lo comprendo, que no me lo puedo ganar. Que esto no se trata de mí, se trata de ti. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por amarnos de tal manera, Señor. Dios mío, esperando, Dios mío, que esta tu palabra haga vida en nuestras vidas. Y que puedas derribar todo altar que no corresponde en esta hora. Voluntariamente derribo el altar del yo, del ego, de las buenas obras, de mis propios méritos para contigo, Señor. Aquí estoy, Señor, tal cual soy, sin máscara, delante de ti, pecador, un vil pecador, Dios, que se aferra, Dios, solamente a tu sacrificio, reconociendo que no soy mejor,